Bienvenidos sean nuevamente a este episodio de podcast de Profundizando en la lección de escuela sabática. El día de hoy, otra vez cuadro completo. La semana pasada extrañamos a Ronald, pero está de vuelta. También Jenner, Luis Carlos, un servidor. Y como es costumbre, Luis Carlos, platícanos un poquito qué número de lección ya vamos, cómo se titula, qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo están, amigos? Un saludo a todos nuevamente con la lección de Escuela Sabática número 8 para el día 19 de agosto del 2023. El título de esta lección es Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. El texto clave de esta semana se encuentra en el libro de Efesios 4, 22 al 24. Muy interesante texto y muy bonito texto en general que estudiamos durante toda esta lección. Voy a leerlo ahora. Dice acerca de la pasada manera de vivir. Dice, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse de el nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. En esta ocasión hemos leído Efesios capítulo 4 del versículo 17 en adelante, la segunda parte del capítulo 4 de Efesios. Y Pablo sigue hablando del tema de la unidad, pero parece que desde una perspectiva poco diferente. Ahora, en los primeros versículos, hace énfasis en algunas características de los gentiles que no son buenas para la unidad de los cristianos y para las relaciones. Y cómo estas características deben de quedar atrás, deben de llevarnos a ser transformados en una nueva persona. Y es muy interesante cómo los primeros 2 o 3 versículos, él habla, yo aquí lo subrayé, de la dureza del corazón, de la espiritualidad insensibilizada. ¿Cómo es que a estos gentiles puedes echarles agua caliente y no sienten nada? Puedes echarles agua fría y no les da frío. Están insensibilizados porque tienen el corazón duro, dice. Y esto, otra frase que subrayé por ahí, también tienen el entendimiento entenebrecido, dice, como si estuvieran zombies, una palabra muy común al día de hoy. Entonces, amigos, ¿qué les parece estos versículos de la carta de Pablo a los Efesios, donde habla fuertemente a las actitudes de los gentiles y cómo estos deberían ser transformados, y de lo que hablaremos un poquito más en los siguientes minutos? Muy bien. Yo me preguntaría, ¿cómo llegar a ese grado de insensibilidad, ¿no? O sea, ¿cómo estar con ese corazón duro? ¿Qué nos lleva a estar de esa forma que ni el calor ni el frío podemos sentirlo, ¿no? Am, y creo que leyendo ahí un poquito más en la lección me llama la atención que es en la medida en que nos alejamos de la divinidad, en la medida en que nos alejamos de la fuente del amor que es Dios, entramos en ese territorio de insensibilidad. Entonces, cuando estamos fuera de ese perímetro, entonces corremos ese riesgo de poder entrar en ese estado inerte. Inerte sería como la muerte, ¿no? Lo contrario a la vida, que la vida, pues en episodios pasados hemos estado de acuerdo en que
que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Creo que aquí estamos ante la oportunidad de aprovechar una recomendación o un exhorto divino a través de Pablo, muy importante. Pero me parece que también estamos ante el riesgo de, de irnos de construir, de continuar en realidades que nosotros mismos nos construimos en lugar de escuchar la voz divina. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense lo que dice Efesios 4:31, creo que se menciona en el jueves. Y Pablo da 6 cosas, ¿no? Que dice, esto no. Volviendo a los consejos culinarios. Pablo posiblemente nos está diciendo aquí, a ver, raza, si van a poner unos taquitos, esto no lo mezclen con sus tacos, porque no va a pegar, ¿no? Entonces, él da 6 ingredientes que no deben llevar, que un buen taco no debe llevar, ¿no? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Va de nuevo. Esto está en Efesios 4:31. Amargura, estos son componentes que no deben, lo que debes evitar. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. De esos 6, yo alcanzo a ver los primeros 5 que tienen un común denominador muy, muy, muy cercano. Todos son reacciones que tenemos típicamente cuando estamos fuera, cuando no tenemos control de nuestras emociones, o cuando dejamos que nuestras emociones nos controlen, o cuando también cuando nuestro componente egoísta está bastante alimentado. Amargura, ensimismados. Creo que uno puede tener mucha amargura cuando uno estaba muy ensimismado. Enojo, ira, gritería, maledicencia, ausencia de control, ausencia de equilibrio y toda malicia, ¿no? Capaz ese último es como para todo lo que no es estos 5, pues también. Entonces, creo que si somos sinceros con nosotros, pues todos estamos hechos de esos, todos tenemos esos ingredientes, ¿no? ¿Cómo le hacemos para quitarlos? ¿Cómo le hacemos para...? No importa de qué color, qué sabor somos, no importa nada, no importa qué creamos en lo particular o qué no creamos en lo particular. No importa si aquí mi estimado Enoch, a tanto que lo aprecio, pero pues le va a la América. No importa. También está en riesgo de estos 6 elementos, de estos 5 elementos, más todo lo que no engloban estos 5 elementos. ¿Sí? Como que agarran parejo. En otras palabras, no importa la narrativa que te construyas y que yo me construya. Esos elementos nos pegan, son como ingredientes que si nos descuidamos, allá aparecen en el taco y nos arruinan el taco, ¿no? Y muchas veces nosotros nos construimos narrativas donde decimos, no, es que yo sí soy buen cristiano, porque yo sí le sé aquí al abarrote, ¿no? Y a mí esto no me va a agarrar en curva porque pues yo sí soy buen cristiano, vengo de abolengo, o mi sistema de creencias pues está a prueba de balas, y todas estas otras narrativas. Pablo es muy, muy directo, derecha a la flecha. Pablo no habla ni de gentiles ni de israelitas. Pablo habla de 6 cosas que todos compartimos. Y ahí ya le voy a bajar un poco la intensidad, capaz es proponer eso. Si yo estoy construyendo narrativas, si me estoy diciendo a mí mismo, tranquilo, estás bien, oras todos los días, lees tu escuela sabática, lees tu Biblia, lees a la tía Elena, al primo Mark Finley también lo lees, al tío Bullón también lo lees y escuchas. No, pues ya estás del otro lado, hermano, ya estás del otro lado.
das tu ofrenda, llevas corbata a la iglesia, no te pones tus Vans, ya estás del otro lado. Y esas narrativas hacen daño porque Pablo ni siquiera habla de eso. Y en lo que estamos nosotros bien clavados escuchando al tío Bullón, que ojo, no estoy en contra de que escuchemos al tío Bullón, pero mientras estamos clavados en eso, los ingredientes estos que Pablo sí nos está diciendo se están filtrando en el taco y nos están arruinando el taco, nos están aguadando el taco y rompiendo la tortilla. Y nadie estamos hablando de eso porque estamos más preocupados en hablar de qué color traigo mi camisa, ¿no? O si aquí mis hermanos les gusta el nuevo alarido de la música, o lo que sea, cosas que no son relevantes en lo fundamental, ¿no? No sé, nada, eso quería de repente dejarlo sobre la mesa, porque después Pablo habla de lo que sí, ¿eh? O sea, él habla de lo que no y también dice, pero estos ingredientes, estos sí le dan un plus a tu taco. Quiero rescatar algo que mencionó Jenner, y que para mí, desde antes de que hablara Jenner, es muy importante plantear, ¿no? La distinción no es entre los que somos de la iglesia y los paganos, ¿no? La distinción no es en aquella época entre los judíos y los gentiles. Es decir, esas son etiquetas que en algún momento a nosotros nos sirven para generar ciertas distinciones, pero lo que importa es el fondo. Es decir, es interesante cómo Pablo dice, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Pero a quién le está hablando? A gente que era de la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿quién está viviendo con esos pensamientos frívolos? No solo los paganos, sino las personas también de la iglesia de Éfeso. Si no, Pablo no les diría a ellos, no me iban más con esos pensamientos. Simplemente hubiera hecho un juicio de decir, bueno, allá los de afuera son los que viven con esos pensamientos frívolos. Pero no, le está hablando a la gente de la iglesia diciéndoles, les insisto en el Señor, no vivan más, es decir, están viviendo, ya no vivan más con ese tipo de pensamientos. Creo que utiliza esta figura de distinción entre los paganos y los de la iglesia o los judíos y los gentiles, simplemente para establecer dos formas de vivir. No está diciendo que toda la gente que no es de la iglesia es frívola y que toda la gente de la iglesia no es frívola. No, al contrario, está diciendo, a ver, hay gente que está teniendo actitudes frívolas dentro de la iglesia. Y quiero creer, no lo establece abiertamente aquí, pero que hay gente que no está dentro de la iglesia y que vive como hijo de la luz, que ha encontrado alguna manera de experimentar estas alternativas en donde vivimos de una manera distinta a lo que Género ahorita nos planteaba como la forma equivocada de vivir, con amargura, con ira, con enojo, con gritos, con calumnias. Y esto me lleva a pensar que realmente la distinción entre judíos o gentiles, o gente de la iglesia y gente pagana, termina por convertirse a un nivel un poco más profundo, en que la gente pagana es las personas que viven con amargura, con ira, con enojo, con gritos, con calumnia y con toda forma de malicia, estén dentro de la iglesia o no. Y que la gente que vive, y voy a de una vez meter la alternativa que pone Pablo, de manera bondadosa, siendo compasiva unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Cristo nos perdonó, son las personas que estando dentro o fuera de la iglesia, siendo judíos o gentiles, están realmente cumpliendo con el propósito divino. Me recuerda mucho aquella parábola en donde algunos fariseos, es decir, la gente de la iglesia, los ancianos y la gente de la junta de la iglesia, se acercan con Jesús para enfrentarlo y decirle, oye, ¿quién es mi prójimo? A ver, tú dices que hay que amar al prójimo, ¿quién es mi prójimo? Y cuenta aquella famosa parábola del samaritano, en donde en teoría el pagano, el gentil, el que está fuera de la iglesia, termina por ser la persona bondadosa y compasiva. Y
pone ahí dos ejemplos, ¿no? Un sacerdote y otro, creo que levita, y otro religioso, que al final terminan por no amar a ese prójimo, ¿no? Y al final Jesús hace una pregunta muy clara, ¿no? ¿Quién fue el prójimo de esta persona en necesidad? Y creo que es muy fácil todos sentirnos del equipo correcto, ¿no? Y decir que el del otro equipo es el pagano, el del otro equipo es el gentil. Pero acá creo que la pregunta que tiene que resonar en nuestros corazones es, ¿quién está siendo el prójimo? ¿Quién está actuando con compasión, con amabilidad, con bondad para con las demás personas? Porque al final, si me hago esa pregunta y yo no soy esa persona, tengo que asumir que yo soy el pagano, tengo que asumir que yo soy quien está viviendo de una manera frívola. Esté dentro de la iglesia, sea pastor, sea anciano, sea lo que sea. Em, Hasta aquí mi primer comentario. Como Henry y Enoch han mencionado, parece que el tema o la distinción o el llamado de atención que hace Pablo en esta carta de Efesios no es necesariamente para un grupo especial, de decir que alguien es cristiano, no es cristiano, es gentil o es israelita, está en cierta religión o en la otra. Pablo hace referencia a las actitudes y ni siquiera a una actitud en particular, sino a una forma en la que las personas se comportan y cómo estas actitudes poco a poco van formando un patrón de comportamiento que los aleja de Cristo. Ojo cómo lo estoy presentando ahí, como si fuera hay ejemplos muy fáciles de entender de eso, ¿verdad? Como una bola de nieve que se va acumulando y se va haciendo más grande. Jenner conoce muy bien las gráficas en las que el riesgo aumenta a lo largo del tiempo y pues tú ves la línea como cada vez está creciendo y se va para arriba y pues indica que ese tratamiento, esa enfermedad está empeorando. Entonces, estas actitudes, no el gentil, sino las actitudes que tienen, a las que Pablo hace referencia en estos versículos, los llevan de cierta forma a alejarse cada vez más de Cristo y hacer que entre los hermanos sea muy difícil la unidad. Porque Pablo sigue hablando de la unidad desde una perspectiva diferente que le hemos dicho. ¿Y qué actitudes pueden ser estas? Pablo dice algunas muy claras aquí, ahorita voy a decirles unas muy prácticas que se me ocurren tal vez. Pero si ustedes leen el versículo 19, dice que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Y luego les dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, primero les hace una llamada de atención a las actitudes que están teniendo, que los está alejando. Y luego les dice, pero ¿de quién? Esto no lo aprendieron de Cristo. Poniendo el modelo a seguir. Entonces, de forma práctica, pues tal vez por ahí estaban diciendo que, pues, ¿qué tiene de malo escuchar cierto tipo de música? ¿O qué tiene de malo ver cierto tipo de películas o series? Pero cuando estás haciendo eso, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿De qué estás alimentando tu mente? Es algo productivo, es algo que va a ayudar a la unidad, al amor, al servicio al prójimo. O es algo que solo te está alejando en una bola de nieve porque tienes que ponerle next porque ya faltan 5 segundos para el siguiente capítulo de Netflix y no te quieres seguir viéndolo. Entonces, ¿qué actitudes son las que estás teniendo que te están alejando de la relación que deberías de tener
primero con Cristo como modelo y después con tus semejantes. Y esa es la advertencia que está haciéndole Pablo a los efesios en ese momento, a nosotros hoy. No se la está haciendo a una iglesia, a una denominación, no se la está diciendo a los gentiles o a otros, la está diciendo abiertamente a todos en esta parte. Estas actitudes requieren ser cambiadas. Y es la siguiente parte de la lección. Tú no puedes estar cerca de Dios y cerca de tus semejantes si estás entumecido, si estás como zombie, si estás insensibilizado espiritualmente. Tienes que ser transformado. Tú no puedes andar en las impurezas de la carne. Tienes que ser transformado. Y ese es el ejemplo que da Pablo más adelante en los versículos, el proceso por el cual esto funciona. Y de lo que ha hablado Jenner aquí ya muchas veces, que es morir al yo y vivir al nuevo yo. Eso ya lo hemos mencionado algunas ocasiones previas. Pero sí quería primero hacer un énfasis en que la unidad requiere de una actitud y de una relación primero con Dios y después con nuestros semejantes, y que tú requieres ser transformado, porque luego la iglesia está abierta para todos, como lo hemos visto. No la iglesia, digamos que Dios, Jesús, la esperanza, la fe, está abierta para todos. Pero en la medida en que tú vayas aceptando eso y vayas observando, estudiando, analizando el modelo de Cristo, cada vez más vas a dejar atrás esas actitudes y vas a ser más como Cristo. Entonces, ese es el problema de los pequeños detalles, como dicen algunas personas. Ahora, es importante también porque en la siguiente parte Pablo dice cómo tratar estos asuntos. O sea, yo no le puedo decir a Jenner, deja de ver series porque eso está mal. O sea, es ahí donde él habló de la ira, el enojo, la actitud en la que los cristianos deben hablar y tratar estos problemas. O estos temas, no problemas, estos temas. ¿Qué opinan al respecto? Fíjate que me gusta la aproximación que agarraste. Yo voy un tanto diferente en el sentido de concuerdo con las actitudes. Me parece que es un tema fundamental. Me quedo dando vueltas en la cabeza la pregunta, ok, ¿por qué? ¿Cuál el origen de esa actitud? ¿Cómo podemos definir una actitud? Aquí lo busqué brevemente, ¿no? Se define como la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien. Y las actitudes se manifiestan a través de sus pensamientos, emociones y comportamientos. Entonces, las actitudes deben tener orígenes, ¿no? O teóricamente, nacen de de la manera como nos construimos emocionalmente, cognitivamente, y se manifiestan en estas acciones, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué estas acciones, no? A veces siento que yo me he descubierto autogoleándome, bueno, para mí es un autogol, persiguiendo estas actitudes que Pablo propone después de que habla de los 6 ingredientes que tú no debes echarle a tus tacos. Pero después dice que sí habla de cosas que sí deben ir en el guiso, ¿no? Y dice aquí, ya lo perdí, no, aquí está en el 4:32, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y muchas veces me he encontrado yo autogoleándome, tratando de ser benigno, tratando de ser perdonador, tratando de ser
¿Por qué? Por esto que decías, Luis, los detalles son importantes. Tengo que ser transformado porque necesito ser diferente. Necesito transformarme a la semejanza de Cristo. Y me encuentro en esta espiral sin fondo, cada vez perdiendo más el control de los procesos o más que perdiendo el control, cada vez más caótico, tratando de ser diferente, tratando de construir una identidad cristiana. Y me parece que lo fundamental es, ok, ¿por qué quiero cambiar esta identidad cristiana? Les quiero compartir algo que creo que puede ayudarme a expresar de una mejor manera lo que quiero decir. Es un soneto viejísimo. De hecho, no se sabe claramente quién lo escribió. Hay varias propuestas, pero es breve. Miren, ahí les va. Dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Está escrito en un andamiaje católico, ¿no? Pero si vemos más allá de eso, me parece que Dios no espera que nosotros busquemos perfección o busquemos identidad diferente. Él quiere que le querramos porque queremos conocer su esencia, porque nos queremos acercar a Él, me parece. No es necesario comprar esta idea, o les propongo esto, no es necesario comprar esta idea de que tengo que ser mejor, de que tengo que cambiar porque tengo que ser mejor que los demás, porque hay una métrica con la que yo mismo como humano me comparo con los demás y en el proceso, mi subconsciente, empiezo a construir diferencias, ¿no? Empiezo a construir segmentaciones en las personas porque yo sí le estoy echando ganas y yo sí me estoy sacrificando por ser mejor. Y me parece que fundamentalmente eso es peligroso porque nos lleva a estados de conflictos internos. Dios quiere que le amemos porque quiere encontrarnos en el camino, sin nada más, porque quiere encontrarnos en el proceso, sin nada más, israelita o gentil. Y en el proceso quiere darnos la oportunidad de ser transformados, no con este estrés de que tengo que ser transformado y me tengo que ver diferente, cada vez más santo o cada vez más, pues más transformado hacia la divinidad, porque eso no me toca a mí, me toca ver a Dios y quererlo, haya cielo o no haya cielo, haya infierno o no haya infierno, me toca buscarle, ¿no? Me toca, capaz esto que dice Pablo en el Efesios 4:32, me toca buscar, ahora sí, perderme en buscar qué significa ser benigno con mi prójimo. ¿Cómo le hago para eso? ¿Qué significa ser misericordioso con mi prójimo? Perdonar unos a otros. Y yo quisiera proponer, antes de ser benignos con otros, hay que aprender a ser benigno conmigo mismo. ¿Qué significa ser benigno conmigo mismo para poder ser benigno con otros? ¿Qué significa ser misericordioso para poder con uno mismo para ser misericordioso con el otro? ¿Qué significa perdonarme a mí mismo para poder perdonar al otro y empezar a perdonarnos unos a otros? Y desde esa perspectiva, pues si me quiero chutar ahora lo voy a trivializar un poco, ¿no? Pero pues si me quiero chutar una serie de Netflix, pues me la chuto. Si me quiero chutar ¿cómo se llama? A Yaritza y las otras Esencia. cocholatas, ¿cómo se llama? ¿Eh? Y su esencia. Eso, las Yaritza y sus cocholatas, pues me la chuto, escucho la rola. O si quiero echarme como ahora la chaviza, este otro Peso Pluma, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso, porque
porque mis ojos no están ahí, mis ojos están puestos en ser benigno, en ver a la divinidad. Y pues vamos a ver qué es esto, y capaz necesito un momento de esparcimiento y nada, adelante. Ahora, si mis ojos están puestos en eso siempre, pues claramente necesito reenfocarme a la divinidad, ¿no? Claramente, claramente. Y ahí podemos poner los ejemplos que querramos. Estoy poniendo ahorita estos porque fuera de cámara estábamos hablando y son los que están más a la mano, ¿no? Pero igual, antes, cuando en nuestras generaciones más millennials, ¿no? Pues si quiero ir al cine y ver una película, pues voy y me la chuto y ya. Con mis palomitas, por cierto, miren, 50-50, caramelo, mantequilla, señores. Es la manera de ver la película, ¿no? Este, y recién hechas caramelo, por favor. Sí. Pues voy y me la chuto y ya. Pero mis ojos en la divinidad, ¿no? A veces creo que, por lo menos, esto lo comparto de mi experiencia. No sé si sea la experiencia de todos o sea algo común, pero yo me he encontrado autogoleándome y generando un montón de ansiedad en mí por querer ser diferente, por querer ser más cercano al Mesías. Y la métrica que uso para saber si estoy siendo más cercano o más cristiano, la métrica que uso paradójicamente es, ok, cada vez soy más diferente que mis prójimos, voy bien. Soy más diferente que mis prójimos, voy bien, voy bien. Y a mí no me ha servido, acabo en lugares que generan ansiedad. Y, y uno no puede ser benigno con ansiedad. Uno no puede ser misericordioso con ansiedad, en un entorno ansioso, ¿no? Digo, es propuesta, hasta aquí mi reporte. Comparto con lo que dice Jenner. Yo no sé si les tocó, pero en su momento los pitufos eran muy satanizados, hombre, y decían que si veía eso era prácticamente comprar el infierno, ¿no? Y pues de ahí que se venían las historias de terror y que si venía alguien y te robaba de los pitufos y todo eso, ¿no? Eh, en la medida que fui creciendo y que fui envolviéndome, comparto esta ideología que dice Jenner, ¿no? O sea, ¿dónde realmente están puestos mis ojos, ¿no? ¿En quién están puestos? Eh, y de lo demás, pues, de cierta manera, pues, no define realmente mi relación con Dios, ¿no? Yo creo que es en la medida en cómo uno se vaya sintiendo con Él, en el día a día principalmente. Y creo que algo que también me pasó en su momento, en mi infancia crecí con mi abuelito y me decía él, "Ah, tu obediencia tiene que ser por amor y no por miedo, ¿no? O sea, el hacer las cosas tiene que nacer de ti porque hay amor, no porque tengas miedo de que te voy a castigar o porque voy a hacer algo en contra tuyo, quitarte algo, ¿no? Y creo que eso se aplica en la vida de hoy en día, o sea, cómo acercarnos a ese Dios de amor por miedo, ¿no? O sea, es realmente por el amor que vamos a surgir, vamos a hacer y dejar de hacer cosas que me puedan alejar de Él, pero por amor a Él, ¿no? Mis ojos van a estar puestos de Él y yo voy a ver si sigo viendo los pitufos o no, pero mis ojos van a estar plenamente en Él y yo sintiéndome en esa esfera del amor. Fíjate que antes de que se me olvide, si me dejan agregar algo brevemente, creo que muchas de estas cosas son mayormente de componentes culturales. Y desde ese punto de vista también son piezas importantes en cómo nos construimos, ¿no? Nosotros venimos de familias, aunque venimos de familias que se identificaban como adventistas, cada familia tiene sus usos y costumbres, ¿no? Y no está mal, pues así nos construimos como seres humanos. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, hay cosas que a mí me interesa que mi hija herede de lo que mis padres me dieron, ¿no? Pues le priorizo esas cosas, ¿no? Alguien que no lo haga, yo estoy mejor que esa persona que no lo hace. No, yo estoy tratando de rescatar ciertos componentes que le dan identidad a mi historia de vida, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que es muy importante todas estas prácticas que algunos hacemos y que otros dejamos de hacer,
porque nos dan identidad y nos dan historia de vida y nos construyen, ¿no? Pero tratando de escuchar lo que Dios nos dice a través de Pablo, creo que Dios no está hablando de historias de vida ni cultural, ni cultura, está hablando ni cotidianeidad, está hablando de cosas que trascienden eso, ¿no? De más allá de tu cotidianeidad, ¿dónde están puestos tus ojos? Si tus ojos están puestos en tu cotidianidad, hay un problema, tienes un problema, no importa cuál sea esta cotidianidad. Necesitas alzar la visión y ver a la divinidad. Y necesitas perseguir la esencia de la divinidad, enamorarte de la divinidad, al punto que puedas decir, muéveme en fito amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, yo te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. O sea, más allá de los constructos que nos hemos dado, el solo necesitar el aire de estar cerca de la divinidad, ¿no? Con nuestras distintas cotidianeidades que todas creo que aportan, ¿no? Eso quería puntualizar porque luego uno se queda a medias y le llueven catorrazos. Eh, Quiero nada más puntualizar de mi parte que yo veo en estos textos de Pablo un llamado muy fuerte a acercarnos al otro, ¿no? A nuestro prójimo. Cuando Pablo establece el entendimiento entenebrecido que nos mencionaba Luis Carlos y cuando habla de una falta de sensibilidad, creo que refiere a la falta de sensibilidad que tenemos a veces unos con otros, la falta de entendimiento que tenemos entre unos y otros. Recordemos que Pablo nos viene tejiendo una narrativa en donde está procurando inspirar a los cristianos a ser de alguna manera embajadores de la misteriosa voluntad de Cristo, del propósito, perdón, de Dios, la misteriosa voluntad de Dios, el propósito que tiene de que podamos ser todos reunidos bajo la cabeza de Cristo, la imagen del cuerpo en donde todos cumplimos con distintas funciones y cómo muchas veces al tener el entendimiento entenebrecido o al perder la sensibilidad de quien es distinto a mí, podemos caer en las determinadas equivocaciones o formas equivocadas de vivir que menciona. Es curioso que todo lo que menciona Pablo en estos versículos, y yo invito a quienes nos estén escuchando a darle una buena leída, todas las cosas que en algún momento puntualiza como formas equivocadas de actuar están relacionadas con cosas que afectan a nuestro prójimo. Es decir, es cierto que en el versículo 19 habla de vergüenza y inmoralidad, y que nos llevan a cometer actos indecentes, pero cuando se especifica los actos, creo que cuando escuchamos inmoralidad e indecencia tendemos a pensar en muchas cosas, ¿no? En cosas, no sé, relacionadas con la sexualidad, relacionadas con estas cosas que la sociedad nos ha dicho que son graves, ¿no? Pero si vamos dando seguimiento al texto, pues Pablo nos empieza a hablar específicamente de las cosas a las que se refiere y se está refiriendo no a cuestiones sexuales o inmorales bajo lo que solemos interpretar como inmoralidad, sino que nos pide que renovemos la actitud de nuestra mente para que se parezca a la de Cristo y que dejemos la mentira. Y nos dice por qué. Porque somos miembros de un mismo cuerpo, es decir, me conviene no mentir, es bueno que no mienta porque cuando miento a mi prójimo estoy rompiendo de alguna manera la integralidad del cuerpo. Nos dice que, ok, yo sé que tienen que convivir y que a veces se van a enojar, pero no pequen, es decir, no se lastimen unos a otros. Y podemos continuar, ¿no? Oye, no roben, es decir, no le quites a tu prójimo lo que es del prójimo. Eviten conversaciones que no son productivas, conversaciones entre quién, entre nosotros. Y procuremos más bien que nuestras palabras edifiquen y sean de bendición para quienes escuchen entre nosotros. Es decir, creo que lo que Pablo nos está o el llamado de Pablo a ser hijos de la luz en este sentido tiene que ver con que nos comportemos como hijos de ese Dios que quiere reunir debajo de la cabeza de Cristo todas las cosas.
que con nuestras palabras, que con nuestras acciones procuremos buscar esa unidad y que evitemos hacer cosas o hablar cosas que rompan como esa unidad, como el robar o quitar a otras personas lo que no es mío, que eso no nada más es algo físico, que puede ser el robar o el quitar créditos, el robar o quitar incluso ideas y apropiárnosla, el cómo hablamos con las demás personas, el cómo nuestra vida ayuda a tejer o ayuda a destruir. No es un llamado a decir, levanten las armas para ir en contra de los pecadores, ponle el pecado, ponle el adjetivo al pecado que tú quieras, porque como bien dice Jenner, términos culturales, estás en un lugar y te pueden culpar por una cosa y no por otra, y te vas a otro lugar y te culpan por lo que no te habían culpado en el otro lugar y sí por lo que no te habían culpado. No va tanto por el tema de lo que culturalmente nosotros como seres humanos podemos hacer, va más por este tema de una actitud de tejer o de romper. Y pone, por ejemplo, a Jesús, y basta con leer los evangelios para darnos cuenta de ese Jesús que no aceptaba ni promovía el pecado, pero que ante una mujer que estaba tirada en el piso y hombres señalando que la ley de Moisés decía que por el acto en la que lo habían encontrado habría que ser apedreada, Jesús encuentra la forma de liberar a esta persona, de sanar a esta persona con lo que le dice. No hace apología al pecado, ni le dice, está bien, vete y sigue pecando. No, pero el texto dice que se acerca y después de haber ahuyentado a esas personas que estaban siendo hijos de tinieblas o que estaban siendo paganos en el sentido de que estaban atacando a esta mujer, que estaban lastimando a esta mujer con sus palabras y con sus actitudes, Jesús llega y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y entonces esta mujer dice, pues ya no están, ¿no? Y Jesús dice algo maravilloso porque Jesús, siendo una persona que no ha pecado y que tendría todo el derecho de juzgarla, le dice, pues sabes qué, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ese es el tipo de actitud que nos hace ser hijos de la luz. Ese es el tipo de actitud que Pablo nos está invitando a adoptar. Creo que es menos acerca de si escuchamos a Yaritza y su esencia, o si vamos al cine, o si vemos Netflix o no, y tiene que ver más con el tema de cuál es nuestra actitud ante nuestros prójimos, cuál es nuestra actitud ante las otras partes del cuerpo, que como dijimos la semana pasada, a veces ni siquiera voy a entender. Tenemos ya nosotros, ya le andamos pegando a los 40. Si ahorita creo que ninguno de nosotros está del todo cercano a esto, pero vamos a suponer que vamos a una iglesia y empezamos a convivir con adolescentes, es muy probable que no los vamos a entender. Por mucho que aquí nos jactemos de ser liberales o lo que quieran, muy probable no los vamos a entender, ni vamos a entender por qué les gusta la música que les gusta, ni por qué hacen lo que hacen, pero, pero Pablo y la Biblia no nos piden que entendamos a las otras partes del cuerpo. Nos piden simplemente que nos amemos y que veamos cómo edificarnos unos a otros. No se trata de que yo tenga que entender por qué los jóvenes en la iglesia son como son o por qué los viejos en la iglesia son como son. No se trata de convencerlos de que sean como yo soy, se trata de ver cómo mi vida los puede edificar a ellos en nuestras propias diferencias. Y entonces entender o hacer un juicio propio, me gusta mucho su género, de antes de cualquier cosa hacia afuera, primero conmigo mismo, de analizar y de decir, a ver, bajo estos parámetros que Pablo está aportando, ¿soy un hijo de la luz o soy un hijo de tinieblas? ¿Soy miembro del cuerpo de Cristo o soy un pagano? Porque la respuesta no tiene que ver con si me bauticé o no, si mi nombre está dentro de los libros de la iglesia o no, de si pago diezmos o no. Tiene que ver con una actitud con la cual vivimos. Y esa actitud está claramente, creo yo, en el texto de estudio de esta semana manifestada en dos bandos. El primer bando, y con eso empezó Jenner, y con esto ya voy a ir cerrando yo, de mi parte creo que ya va a ser suficiente, pero por un lado están aquellos que viven en amargura,
en ira, en enojos, en gritos, en calumnias y en toda forma de malicia. Y por otro lado está el bando de los que son bondadosos, compasivos unos con otros, que se perdonan y que de alguna manera entienden que la gracia que han recibido la tienen que externar a terceras personas. La pregunta creo yo que nos tendríamos que llevar todos para meditar esta noche es ¿en qué equipo estoy? ¿En cuál de estos dos bandos estoy? Y si la pregunta de alguna manera me asusta, si la respuesta que viene a mi cabeza a lo mejor me asusta. Número uno, entender que todos vivimos por gracia. Creo que no hay nadie aquí perfecto, pero que sí podemos de una manera muy honesta pedirle a Dios y decirle, oye, quiero hacerme un poquito más de tu equipo. En este espectro quiero moverme un poquito más hacia lo que Jesús vivió, a lo que Jesús experimentó. Y si queremos dar un paso todavía un poco más concreto, comprometernos y decir, ¿sabes qué? Durante los próximos 2 meses voy a volver a leer los evangelios, pero ya no simplemente porque me lo pide alguien o porque lo tengo que cubrir como un requisito, porque mi papá o mi mamá me dice que lea la Biblia o porque el pastor dice que tengo que leerla, sino en esa búsqueda de cómo los evangelios y la vida de Cristo concretamente me pueden ayudar a vivir de una manera más bondadosa, más compasiva conmigo mismo y con los demás, en donde me pueda perdonar a mí mismo y pueda perdonar a los demás y viviendo así pueda convertirme en un hijo de la luz o pueda vivir como un hijo de la luz. Yo con esto cierro, y bueno, escucho ahí los comentarios de cierre del resto de ustedes. Muy bien, Enoch. Pues continuando precisamente con eso, específicamente quería leer el versículo del capítulo 4 de Efesios 25, donde dice, por eso, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí quiero hacer énfasis en dos cosas. Uno, la verdad. Porque luego aquí esto alguien podría decir, no, pues la verdad es esta. Y entonces empieza a hablar de cierta forma con un discurso o una narrativa agresiva acerca de la verdad o lo que cree que es la verdad. Pero parece que la lección nos lleva a entender que Pablo alude a Zacarías 8:16 en esta parte, donde exhorta a hablar de la verdad como una forma de fomentar la paz, de la paz entre las personas específicas, y que esto nos ayude a estar más unidos. Y ya lo hemos dicho varias veces aquí. Entonces, ¿dónde está la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo termina llevándonos a ese centro que es Cristo. Cuando hablemos de la verdad con nuestros semejantes, hagámoslo con esto en mente, pensando en que la verdad es Jesús, es Cristo. Y entonces no solamente sea un tema de saber, de decir, sino que sea un tema de hacer como Jesús lo hacía. Y es ahí donde los unos y los otros, dice, somos miembros los unos de los otros. Ahí está el propósito, ¿verdad?, de encontrarse los unos con los otros. Después quería leerles también una parte más en la que habla o Pablo hace un llamado de atención a lo que decimos, a nuestro lenguaje verbal específicamente, en la que qué tiempo dedicamos a estar hablando de los demás y cómo lo hacemos. Yo ahorita empiezo a hablar de Ronald, y no, pues que está haciendo las cosas mal, y que anda haciendo Ronald, ¿verdad?, o Jenner, que está haciendo las cosas mal, y entonces esa narrativa, Pablo llamó la atención de los efesios a no llevarla entre los cristianos,
Y decía en el versículo 29, ninguna palabra corrompida, el lenguaje, salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuevamente, actitudes que pueden llevar a dividir y que Pablo sugiere una forma de hacerlo para unificar a todos en Cristo. Y por último, también decir lo que Enoc nos acaba de llamar la atención, el versículo 32, donde dice, antes sed bondadosos unos con otros, antes de estar tirando piedras, antes de estar hablando de las actitudes o de las formas o de la manera de los otros, dice ser bondadosos. Antes de andar diciendo mentiras, de estar enojados, de estar gritando, ser bondadosos, ser misericordiosos y perdonarse unos a otros. Y entonces dice, ¿por qué lo deberías de hacer? ¿Por qué deberías de hacer eso? ¿Por qué? Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, yo con eso también me quedo con el versículo 31, donde en esta parte de Efesios 4, Pablo hace un llamado de atención a estas actitudes que nos alejan de estar más cerca de Cristo, de nuestros semejantes, a dividir en lugar de estar unificados, a evitar que a través del lenguaje provoquemos diferencias y más bien seamos bondadosos, misericordiosos y perdonemos a nuestros semejantes antes de estarlos juzgando y llamando la atención y tratar de hablarles con una verdad en vez de mostrarles a Jesús, que es la verdad, ¿verdad? Adelante, Jenner y Ronald. Me quedaría con una parte que está escrita aquí en el viernes. Es muy cortita, pero se resume muy bien. Que dice, si tienen el amor de Dios en el corazón y aman la verdad, buscarán cimentar y edificar a sus hermanos en la santísima fe. ¿Qué es eso? Pues lo que realmente platicaba Enoch, que es preocuparse por el prójimo, lo que comentaba Jenner, renunciar al yo, ¿verdad? Para poder entonces en esa relación con Dios, poder ser a su semejanza. ¿Y cuál es la semejanza? Pues amar al prójimo. Yo aquí quiero cerrar con confesiones. No veo la forma, por lo menos en mi experiencia, de caminar esta invitación de Pablo de movernos a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores. Esto me parece alejado de mi naturaleza. Al leer los 6 componentes que comparte Pablo en el versículo anterior, Efesios 4, ¿qué? 29 y en adelante, pues se me hace como que más alineado a mi naturaleza. Es lo que hay, ¿no? Y o sea, es el camino de menor resistencia. Es donde voy a acabar si no hago nada, pues si me dejo ir así como sin nadar en el río me va a llevar a esa tendencia. Y creo que aquí estamos hasta ante la oportunidad de quien sea que seamos, como sea que nos construyamos, la relación que guardemos con respecto a la espiritualidad, a la divinidad a la religiosidad, independientemente de eso, somos desafiados a una vida contraintuitiva, hasta antinatural. Eso cualquiera, creas lo que creas. Me parece que todos compartimos con este común denominador de
el camino de menor resistencia para nosotros son las componentes, los 6 componentes que precisamente no deben ir en los taquitos, ¿no? O en los hot cakes para que queden buenos. Y el trabajo está, o el llamado al trabajo está en una vida noble. O sea, otra vez, revelarnos, una vida revolucionaria, donde nos revelamos a la naturaleza, a lo normal, y decidimos voltear un 180 grados a la divinidad y empezar a remar contracorriente, porque nos interesa la divinidad. Porque es y esto va a ser todos los días antinatural, todos los días. Pero ahí en el capítulo 4 hay un montón de tips bien interesantes, prácticos, que nos pueden ir ayudando. Y en el proceso acercarnos a la esencia de lo divino. A mí, ya con eso, en lo personal, para mí, vale la pena el viaje. Vale la pena el viaje. ¿Por qué? Porque en lo personal estoy seguro que voy a crecer, voy a encontrar respuestas y voy a sanar algunas cosas, o voy a sanar cosas que tienen que sanar, y voy a poder relacionarme con mis prójimos de una forma virtuosa, que es, otra vez, típicamente antinatural, ¿no? Yo encuentro desde ese paradigma, desde esa perspectiva, el llamado muy interesante, desafiante, pero al mismo tiempo lleno de amor del bueno, lleno de amor de Dios, ¿no? Sabiendo que la vamos a regar, sabiendo que nuestra tendencia es hacia el otro lado, nos sigue invitando, sabiendo que muchas veces hasta desde nuestra propia historicidad o cotidianeidad vamos a querer construir interpretaciones churriguerescas, torcidas, si me permiten la palabra. Nos sigue invitando. A pesar de todo eso, Dios nos ama de una manera incomprensible. A mí me gustaría poder, no quiero decir que quiero amar como Dios ama, porque no soy Dios, pero a mí me gustaría poder ejercer ese amor para mí, a mí mismo, cada vez más cercano a como Dios me lo da, y también para los que están cerca de mí. Me gustaría poder hacer eso. Por eso elijo perseguirlo, independientemente de todo lo demás. Y en el proceso trato de ver si me encuentro con alguien para hacer equipo, porque la tarea está hay días que la tarea está difícil, ¿no? Hay días que sale más fácil, hay días que no sale tan fácil. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Excelentes comentarios a todos.